Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. Y la noticia del día la elegimos del medio ruso Sputnik Mundo para analizar. 29 de abril de 2024, líder de la OTAN. Los anuncios no son suficientes, necesitamos ver la entrega de armas a Kiev. Kiev busca anular algunos derechos humanos con el visto bueno de Europa para reclutar más soldados. La Universidad de Columbia da ultimátum a las protestas pro-palestinas en su campus. Washington presionaría a Israel para no destruir Rafah, edificio por edificio. Eres un faro. Líderes de América Latina se solidarizan con Mújica por su enfermedad. Estados Unidos acusa a 5 batallones de Israel de cometer abusos a los derechos humanos de los palestinos. Argentina buscaría limar asperezas con China por necesidad de fondos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de todo esto. Primero de todo, que la clave de lo que está ocurriendo en la Tercera Guerra Mundial es Ucrania. No olvidemos el foco. ¿Eh? Es Ucrania, que es la OTAN, contra Rusia en una clara eh, acción imperialista que Rusia se olió muy bien y aprovechó para ayudar a las repúblicas independientes que se quieren desligar del régimen de Kiev, y el régimen de Kiev al final ha quedado pues lo que ha quedado, nazi. Ya pues lo mismo, no hay ni elecciones, por supuesto ha eliminado aparte de los contrincantes, están todo ilegalizado, intentan en la guerra batirse el cobre eslavos contra eslavos a fuerza, porque los eslavos de Ucrania no quieren batirse el cobre contra otros eslavos y son pues atrapados a traición, metidos en tanques, sellados los tanques, un horror. Además de esto, vamos con la otra guerra, la guerra de Estados Unidos-Irán, que no es más que Palestina, a través del ente de terrorismo, robo, pirateo y desestabilización anglo mal denominado y antisemíticamente denominado Israel. Y aquí nos encontramos con las universidades luchando en Estados Unidos contra el propio Biden y la propia idea de Biden y de el Congreso, que ha votado a favor de dar muchísimo más auge tanto a Ucrania como a Palestina, en el sentido de armar al régimen de Kiev y armar a Israel y a Netanyahu. Pero a Netanyahu se le está usando ya como si fuera el chivo expiatorio y la cabeza de turco, que para eso está y para eso fue creado esta célula terrorista, y Netanyahu sabe perfectamente cuál es su labor. Entonces Estados Unidos empieza ya a acusar a Netanyahu, han sacado al momio, han sacado a Sanders como si fuera el bastión de la libertad, un señor pro-israelí que siempre dijo que no, como Chomsky, pero es mentira. En fin, el control de la disidencia. ¿Por qué? Porque no pueden. Está Washington presionando a Israel para no destruir Rafah edificio por edificio, porque están quedando pues a la altura del, por lo que son, por unos imperialistas, unos racistas y unos genocidas. Y la Universidad de Columbia da ultimátum a las protestas pro-palestinas en su campus, intentando expulsar a los alumnos y tal. El tema de las universidades es súper importante, porque daros cuenta que es imposible que Estados Unidos se le vaya otro negocio, porque solo le queda el de las armas y han ganado el otro lado con armas muchísimo más potentes y mucho más novedosas y mucho más ágiles, incluso mucho más baratas, como los geranios iraníes. ¿eh? Pero es que ya si se les va el negocio de los rankings de mentira de las universidades norteamericanas, se acabó. Y aquí estamos viendo que estamos muy cerca de que se vayan. Mientras tanto, pues, gente pues como Sánchez haciendo el del circo, en fin, títeres varios que dan vergüenza total y que son corruptos y que hay que quitarlos del medio y ya está. Pero mientras sigas sentado en el sofá va a ser imposible. Hay que levantarse del sofá, hacer desobediencia civil, por supuesto, huelga general indefinida, por supuesto, acciones en las calles en tu casa y sobre todo boicot a todos los productos nazis y nazis, mirar a Yemen y mirar por la vía del hecho y mirar a Sudáfrica por la vía de derecho, cómo están accionando, y compórtate. No compres, no consumas servicios y productos nazis. No compres y consumas servicios y productos nazis. O quieres coger un fusil, irte a una guerra que van a abocar, por ejemplo, en Europa. Bueno, pues dicho esto,
Viva Palestina libre del agua, el agua palestina es árabe. Hoy, último día de abril, 30 de abril de 2024, tenemos al Mayadén, el medio más censurado por el mundo occidental y pro-sionazi y nazi, y más visto por los palestinos. Hamas y Fatah concluyen encuentro en China en unidad y coordinación. Importantísima noticia. Las partes también acordaron aunar esfuerzos nacionales conjuntos para detener el genocidio y eliminar completamente la presencia del ejército de ocupación en Gaza. Ojo con la supervisión de China y con China. Ojo lo que se está viendo aquí. Vamos con esta noticia tan importante en el día de hoy. Las partes también acordaron aunar esfuerzos, ya lo hemos visto, y los movimientos de resistencia de Hamas y Fatah sostuvieron un encuentro en China donde acordaron la unidad de posicionamiento palestino con respecto a la guerra en la Franja de Gaza y reafirmaron la importancia de detener el genocidio y eliminar completamente la presencia del ejército de ocupación en Gaza. Tenemos, digamos, al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y por supuesto a Ismail Haniyeh, que es el jefe buró político de Hamas, que digamos que es el que representa a Gaza. O sea, Palestina total, y Gaza tiene también su gobierno regional. Entonces, estos dos miembros, los representantes de ambas partes, la Palestina total afectada y Gaza, que es el objetivo del genocidio en código de exterminio en estos momentos, con China, en una reunión con China. Esto es absolutamente brutal, ¿no? Las partes también acordaron coordinar esfuerzos nacionales para proporcionar ayuda y asistencia urgente a la Franja de Gaza, con las autoridades relevantes en Gaza, además de formar un comité bilateral en el Cairo para la coordinación y el seguimiento. Bueno, aquí metemos al Sisi, vamos a ver qué pasa también. Asimismo, aliaron posturas y esfuerzos en Cisjordania y Jerusalén, que también están siendo atacados. Ya se sabe que los ataques que se hacen de genocidios en código de exterminio en Gaza y de gota a gota en Cisjordania y Jerusalén. En Cisjordania, Jerusalén lo que hacen es atacar directamente a la mezquita de Al-Aqsa para evitar y convertirla todo el rato y reducir la presencia musulmana y eliminar esa religión. Durante el encuentro también enfatizaron la prioridad de la cuestión de los prisioneros, también la necesidad de unidad y no de división, es decir, toda la resistencia palestina está unida. Acordaros que el Líbano también y Jordania, no el rey, sino otra parte, y Yemen, y que Arabia Saudí en inacción también parece que está apoyando estas medidas de la resistencia palestina, así como todo el mundo musulmán que no es árabe, que apoya 100%. Esto es muy importante, ¿no? Las fuentes transmitieron que Hamas y Fatah afirmaron la necesidad de unidad dentro del marco de la Organización para la Liberación de Palestina, con la adhesión de todos los grupos palestinos y sus instituciones, basándose en acuerdos previos sobre este asunto. Acordaros que Fatah sí había estado intervenida. Hamas se dice que está intervenida, pero según Turquía y, por supuesto, Irán, dicen que de ninguna manera, que es absolutamente 100% el gobierno del democrático de Gaza, así que no escuchemos las fuentes occidentales al respecto, sino precisamente el lado contrario, que lo está diciendo claro. También trabajaría para unificar instituciones palestinas y preparar para las elecciones generales con el fin de eliminar la excusa de la división de manos de Israel y Estados Unidos. Las fuentes confirmaron el encuentro incluyó un acuerdo sobre el fortalecimiento de la unidad palestina con la ayuda de China, que contribuirá China a poner fin a la ocupación del Estado palestino en Cisjordania, Gaza y Jerusalén, según las resoluciones internacionales, resoluciones que ninguna desde 1947 ha cumplido Israel, pero que China va a hacer cumplir soberanamente dentro de las estructuras de Bretton Woods. Ahí es nada, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que ambas partes expresaron una voluntad política de lograr la reconciliación a través del diálogo y agregó que llegaron a un acuerdo sobre ideas para el diálogo. Aquí también vemos que subterfugiadamente, ya que Fatah ha sido intervenido, realmente es el intervenido por Occidente, parece que han llegado a un acuerdo de paz en lo que Blinken ha estado en China. Ojo, cuidado que aquí hay movidas. Igualmente confirmó que Hamas y Fatah expresaron su aprecio por el apoyo de China al pueblo palestino. Beijing invitó a las partes a conversar en su territorio y a promover un diálogo profundo y sincero para alcanzar la reconciliación palestina dentro de su proyecto de desarrollo global, como desarrollo de la humanidad a una, en un win-win siempre, y la franja y la ruta como clave de un comercio mundial. China ha ganado. Y estamos viendo acuerdos subterfugiados salir afuera. Por supuesto, estamos viendo unas palabras muy bonitas dentro del planteamiento del libro de la guerra y del Tao
de China, que es lo último, lo último, lo último, sería la intervención militar de China, pero mientras tanto sí se pueden hacer muchas más cosas. Por lo bajo y por lo alto se van a hacer. Y es lo que está haciendo China. Y que Blinken se ha ido sin pena ni gloria y sin que nadie le siga. Y luego se ha ido inmediatamente a Arabia Saudí, que es clave en todo esto. Ojo con Turquía y ojo con Arabia Saudí, son claves en todo esto. A ver, porque están jugando a dos bandos, muy típico de ellos, muy normal en sus políticas, en sus doctrinas internacionales por su posición, pero, pero acordaros que Ben Salman ha pedido, es el BRICS Plus, ha pedido la entrada en el BRICS y Turquía no tardará en hacerlo. Yo creo que aunque estén jugando a topos, aquí hay unos juegos magníficos y maravillosos desde el otro lado. Vuelve el mundo diplomático, ¿no? De una guerra fría, pero no esa guerra fría que veíamos en las series estas tan interesantes como Al Service de la France, ¿no? Tan bonita que podéis ver, que fue un planteamiento de guerra fría de Mortadelo y Filemón, agencia de información, ¿no? Y que generó precisamente a Mortadelo y Filemón, agencia de información, la tía, técnicos de investigación, Adrioterraquia, la abuela, que era la contraria, hablando, pues eso de la KGB, en el otro lado de la CIA, todas estas cosas que llegan a ser hasta ridículas, ahora ya está en otro plano superior. O plano superior impuesto por China, Rusia e Irán. Ojo, cuidado con la que se viene. Bueno, de todas maneras, Occidente aboga por la solución de los dos estados, Oriente aboga por un solo estado, China por la de dos estados y Rusia por la de dos estados, destapando a Estados Unidos. Está todo destapado, en la operación prólogo de control del relato destrozada, ha cambiado todo y va a volver a ponerse de otra forma más orgánica y no tras la Primera Guerra Mundial todas las barbaridades que se hicieron en el mundo, incluida la geografía militar, y que han tergiversado tanto todo, tanto todo. Esperémoslo, peor imposible, así que tú tienes un cortijo, no, yo tampoco lo tengo, con lo cual siempre tenemos las de perder, pero en este caso quizás tengamos algo que ganar. Viva Palestina libre, del agua al agua, Palestina es árabe. Es 1 de mayo y estamos en Haymarket Square. Data, guerra, caña, traigo la verdad, aunque sea muy dark. Lo que pasa en el mundo te lo voy a contar. La Agenda 2030 y patitos del Plan Mundial critican sin... El 1 de mayo de 1886 comienza una huelga general en Chicago, nunca antes vista, para conseguir la regla de los 3 ochos. 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas de ocio y otras cuestiones. Las uniones, como se dice aquí, realmente los sindicatos, como se dice en Europa, tanto en Estados Unidos como en Canadá, se habían confabulado con las élites y los medios de comunicación apoyaban a esas élites también, pero los trabajadores no se cansaron, no se vinieron abajo. El presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulga la ley Ingersoll, que parece que le da la razón a los trabajadores, pero no es así, ni siquiera suprime el trabajo infantil. Así que los trabajadores, a pesar de que desconvoca la huelga el sindicato, van a la huelga. Y la policía remete contra los trabajadores, violentamente. Y no solo la policía, sino cuerpos de milicias con armas prohibidas, que es pagado y apuntalado por el régimen ese tipo de actuación. Muchos trabajadores fallecen y es tan cruenta la represión que Adolf Fischer se va a su medio. En Arbeiter Zeitung publica un llamado a una gran movilización. Trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podría dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad la que nos hace gritar: ¡a las armas! Ayer,
Las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costoso y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tener coraje, esclavos. Levantaos. El 4 de mayo, los trabajadores siguen la llamada de Adolf Fischer y se reúnen en la plaza del mercado de Leno, Haymarket Square. Y es allí donde la policía, a pesar de que habían conseguido autorización por los cauces legales del ayuntamiento, cuando termina la hora en la que debe finalizar el evento y los trabajadores siguen, comienzan a matar trabajadores. Tal es el número de las víctimas que ni siquiera al día de hoy se sabe con oficialidad el número exacto. Lo que sí es verdad es que responde uno de los trabajadores y lanza una bomba que mata al policía Degan. Un policía muerto, muchísimos trabajadores muertos. Y empieza el comienzo del fin. El 21 de junio de 1886 comienza el juicio con 30 acusados. Finalmente son condenados 8. Los mártires de Chicago son los siguientes y estas fueron sus condenas. Samuel Fielden, 39 años, inglés, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena perpetua. Oscar Need, estadounidense, 36 años, vendedor, condenado a trabajos forzados. Michael Schwab, 33 años, alemán, condenado a cadena perpetua. Y el 11 de noviembre de 1887 se consumó la ejecución de George Engel, alemán, 50 años, tipógrafo, condenado a muerte. Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista, condenado a muerte. Albert Parson, estadounidense, 39 años, periodista, condenado a muerte. August Vincent Theodor Spies, alemán, 31 años, periodista, condenado a muerte. Louis Lin, alemán, 22 años, carpintero, condenado a muerte. Para no ser ejecutado se suicida en la cárcel. El periódico La Nación de Buenos Aires nos marca un relato de José Martí de la ejecución estremecedor. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, le ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cabalso como en el teatro. Firmeza en los rostros de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Pearsons. Engels hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido. La trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. El juicio fue un juicio político. No se juzgó sobre pruebas, en ningún caso. Sí se le dio la oportunidad a los 3 condenados a cadena perpetua y trabajos forzados por 15 años a que pudieran retractarse de sus demandas. No lo hicieron. Los otros condenados, estos a muerte, no se les dio esa oportunidad. La diferencia es que si bien no había pruebas en ningún caso de haber lanzado la bomba o participado en ello, los 3 condenados a cadena perpetua indubitativamente se encontraban en otro sitio actuando de otra manera que hacía imposible pensar que fueran los mismos que lanzaban la bomba. Los otros tampoco, simplemente la coartada no era excesivamente sólida. Por ejemplo, uno de ellos estaba dando el discurso en la plaza del mercado de Leno en el momento en que explota la bomba. Este es condenado a cadena perpetua. Además de esto, desde el comienzo, tanto los organismos oficiales como los medios de comunicación hacían hincapié en el linchamiento y en la muerte de los anarquistas. Fue un juicio político contra el anarquismo y además de eso se pedía que se murieran, que se mataran
que asesinaran a los extranjeros, ya que casi todos los condenados eran migrantes. Fue xenofobia y juicio político. ¿Qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas? A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, lubricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el regazo de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. Gobernador de Illinois, John Peter Archel, el 26 de junio de 1893, indulta a los condenados a cadena perpetua y trabajos forzados por 15 años y reconoce la muerte injusta en un juicio injusto político de los mártires de Chicago. Esto no solo afectó a estas personas, sus familias fueron perseguidas. Jamás, ni siquiera los indultados recuperaron su prestigio. No pudieron trabajar, no tenían sustento, vivieron en precario el resto de sus días. Eso sí, ninguno se retractó de las medidas que querían. Solamente tengo que protestar contra la pena de muerte que me imponen porque no he cometido crimen alguno. Pero si he de ser ahorcado por profesar mis ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo inconveniente. Lo digo bien alto, dispongan de mi vida. Adolf Fischer. Hablaré poco y seguramente no despegaría los labios si mi silencio no pudiera interpretarse como un cobarde asentimiento a la comedia que se acaba de desarrollar. Lo que aquí se ha procesado es la anarquía, y la anarquía es una doctrina hostil opuesta a la fuerza bruta, al sistema de producción criminal y a la distribución injusta de la riqueza. Ustedes y solo ustedes son los agitadores y los conspiradores. Michael Schwab. Honorable juez, mi defensa es su propia acusación. Mis pretendidos crímenes son su historia. Puede sentenciarme, pero al menos que se sepa que en el estado de Illinois 8 hombres fueron sentenciados por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia. August Spice. No es por un crimen por lo que nos condenan a muerte, es por lo que aquí se ha dicho en todos los tonos, nos condenan a muerte por la anarquía. Y puesto que se nos condena por nuestros principios, yo grito bien fuerte, soy anarquista. Los desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su autoridad. Ahórquenme. Louis Ling. El principio fundamental de la anarquía es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal, el único que puede resolver el conflicto que se prepara. La sociedad actual solo vive por medio de la represión y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra este sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas anarquistas, está bien, mátenme. Albert Parsons. La regla de los 3 ochos la disfrutamos nosotros ahora mismo sentados en nuestro sofá porque ellos se levantaron del suyo. ¿Vas a seguir sentado en el sofá? ¿Te suena el recorte de derechos y la manipulación mediática? ¿Te suena una vida realmente en semiesclavitud? Lo más grave de esto son 2 tramas. Aparte de la judicial, no solo fue un juicio político injusto, un juicio absolutamente inquisitivo, sin ningún tipo de prueba. Y la única oportunidad era que en apelación pidieran los condenados a muerte que se les indultara con pruebas y que, a pesar de que lo hicieron, no ocurrió. No solo eso. Además, tú no sabes la historia. No se prodiga, ni los sindicatos de tu país lo prodigan. Está en silencio. No lo celebra Estados Unidos. El logro de estos mártires de Chicago que pagaron con su vida y con la vida de sus familias. Pero para McInerney, además, se trama otra historia, que los 2 países, Canadá y Estados Unidos, que participaron directamente en estos eventos de la huelga, no celebran el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Celebran en septiembre el Labor Day, el Día del Trabajo, sin ningún tipo de motivo concreto, sin ningún tipo de relevancia. En redes, en los medios de comunicación, confunden constantemente el Día Internacional de los Trabajadores con el Día
del trabajo, que ni es internacional ni tiene razón de ser. Lo confunden intencionadamente. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Es mi primer podcast. Ha sido una locura grabarlo. Aparte de cansado y de lleno de errores y de problemas de principiante. Pero este esfuerzo lo quiero hacer para poder transmitir lo que ha ocurrido con esta trama. Y este primer podcast se lo dedico a los mártires de Chicago y en especial a mi compañero Adolf Fischer. La Carmen López te lo cuenta. Si el mundo te revienta, la Carmen López te lo cuenta, que se trama, que se inventa. La Carmen López te lo cuenta, 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 la Carmen López te lo cuenta. Conmemoramos el 1 de mayo, eso, y también recordamos a los 8 mártires de Chicago. 2 de mayo de 2024, análisis de noticia en el medio Sputnik Mundo. Ucrania es la clave de todo la Tercera Guerra Mundial en estos momentos y es la base, digamos, la noticia más importante que destaca Sputnik Mundo, pero sin embargo hay dos noticias sobre el genocidio. Uno, la acción de Erdogan, que además ha roto relaciones con Israel comerciales de momento y reportan que al menos el 5% de la población de Gaza ha perdido la vida o resultó gravemente herida. Pero luego también hay un guiño a México y un guiño a España. El medio es clarísimamente pro idioma castellano y entonces nos da la mejor noticia latinoamericana o la más importante de momento y la más importante del continente europeo que también habla castellano, que es el caso de Sánchez. Lo más importante es lo de Crimea y, por supuesto, lo de Palestina. Pero quiero esta vez hacer un inciso en el análisis de la esposa de Sánchez por posible tráfico de influencias. A nosotros esto, para los españoles y también como ejemplo, le estamos viviendo una falta de democracia. Desde el comienzo de la democracia, una mentira y también una polarización de la política realmente para un guerra civilismo, porque todos los partidos son uno solo, el monárquico. Y el monárquico está completamente enfrentado al pueblo. Entonces, tenemos una dictadura encubierta en continuación de la dictadura de Franco de todas. Y en ello, pues lo que se hace es poner a títeres, como es el caso de este señor, que es una persona muy poco preparada realmente, pero con un historial magnífico, porque aquí se inventan doctorados, se dan doctorados, no solo se inventan, se dan doctorados, se ponen logros, se dan logros, lo que deciden las élites económicas. Entonces te preparan, digamos, la imagen. Entonces son personas muy poco preparadas al día de hoy que son actores y siguen guiones, mientras que el poder mundial, que es un poder económico, cogido en pocas manos, pues decide y hace y deshace, sobre todo en Occidente. En Oriente no tengo constancia, pero en Occidente, que es donde vivo, sí. Y tengo constancia desde Estados Unidos y desde España. ¿Es gravísimo el tráfico de influencias? Es una de las claves de la corrupción. Otra es la prevaricación, donde va incluido el tráfico de influencias. Entonces, ¿qué es lo que se está descubriendo aquí? Bueno, pues lo que se está descubriendo aquí es que la Fundación Española Manos Limpias solicitó a una corte reclamar los teléfonos de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y analizar sus llamadas para establecer si usó sus cargos y relaciones personales en un posible tráfico de influencias, informó el diario La Razón. Esto bien es cierto que estamos hablando de que Begoña Gómez está teniendo un patrimonio increíble y está triunfante cuando sus méritos son muy precarios en comparación con la media de la sociedad española. Entonces incluso es jefa de másteres académicos y tal, sin tener las formaciones adecuadas y las cátedras adecuadas. Entonces aquí estamos, y luego unos negocios en África sin haber tenido relación anteriormente, en fin, unas cosas que obviamente es un secreto a voces, que evidentemente hay tráfico de influencias y prevaricación. Pero aquí Manos Limpias es una fundación discutible para unos y para otros no, que parece que ataca, digamos, las ideas del régimen de que continúe este señor, porque esta es la imagen, igual que la de Macron en Francia, al igual que la de Trudeau, es la imagen del morenito cachitas, que en realidad para nosotros, para las mujeres, con todo corazón, este señor no es un tío bueno ni nada, parece Pepe el Sonrisa, es un poquito desgarbado, con un tono muscular muy bajo, en fin, un teleñeco. Entonces eso no gusta, no es atractivo, de verdad no resulta eh, eh, sexy de ninguna manera. Entonces no sé por qué ponen ni Trudeau ni muchísimo menos Macron. Entonces son personas que te las ponen ahí, que les gusta físicamente
a la mamandurria, vete tú a saber, la inclinación de la mamandurria, libres son también, pero mujeres no son, desde luego. Y aquí ha pasado de todo, porque es que implicados en el caso de Begoña Gómez también está un señor que le acaban de poner de consejero del Santander. O sea, hay todo un entramado judicial eh, para tapar todo esto, y por supuesto empresarial y bancario, en donde pues ya hay y de subvenciones y legislativo y ejecutivo. Entonces, es que no hay ni por dónde coger el tema, ¿no? Sobre Europa, sobre todo, ¿no? Que se recibió además una serie de misivas, parece ser, para pagar 40.000 euros al año al Africa Center de Begoña Gómez. En fin, luego también aparece Acteoir, que es el yunque. En fin, aquí es que es de intereses espurios, en mi opinión, de un lado y de otro. Pero lo que sí es verdad es que hay que enfocar los gobiernos, porque si no enfocamos los gobiernos nos perdemos en y el y tú más, y nadie para la corrupción. Entonces, que este señor no ha sido votado por España para ser presidente, no ha sido votado por España. Que el Poder Legislativo le dio la posibilidad de estar ahí porque lo ordenó Biden, cocinada elecciones y pactando con la ultraderecha diciendo que él es de izquierda, que es mentira, también es verdad, lo cual es ya directamente corrupción. Que se utilice el pactismo, que se utilice las medidas democráticas, por ejemplo, de moción de censura, perversamente. Es decir, tú vas a hacer una moción de censura 3 meses, 4 meses antes de que vengan las elecciones, que es absurdo. O sea, lo que estás haciendo es un golpe de Estado. Entonces, para continuar lo mismo, ¿qué es lo que ha hecho? Continuar lo mismo. Entonces, aquí todo lo que se basa es que este gobierno que tenemos, por ejemplo, en España, es un gobierno falsario, es un gobierno fake y en realidad son teleñecos con guión de los demócratas. Entonces, claro, esto ya de por sí es traición a la patria y ya de por sí es criminal y tendría que eliminarse. Pero es que ya empezamos a ver cómo se les paga a estos teleñecos, pues por el caso de Begoña Gómez, etcétera. Que los anteriores, pues maybe, puede ser, pero lo que sí estamos viendo al día de hoy es que ya se ha destapado todo el pastel y ya estamos viendo sobre la mesa todo lo que hemos padecido y por qué estamos tan pobres los españoles e igualmente el resto de países de Occidente. ¿Por qué estamos tan pobres? Entonces, bueno, em, especificó que el sindicato, o sea, que el sindicato pide al juez que ordene examinar la lista de llamadas de los teléfonos para verificar si Gómez comunicó con miembros del gobierno marroquí, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la Aerolínea Española Air Europa y los empresarios Carlos Barrabés, Víctor de Aldama, el comisionista imputado en el caso Coldo y el director general de la Corporación Globalia, Javier Hidalgo. Ahí es nada, ¿no? También Gómez avaló por carta a Barrabés en la adjudicación de 3 contratos por valor de 10 millones de euros entre 2020 y 2021. ¿No? Luego Sánchez ha hecho un número circense, ay, que por amor me voy a descansar, cosa que te echarían a ti en una empresa normal. Si eres un trabajador normal, tú no puedes decir, "Ah, es que mira, es que por amor voy a descansar un poquito". Eso no puede ocurrir. Se quita del gobierno en esta situación en la que se está tapando, que se está creando un frente de la OTAN en plena Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Y luego aparece y dice, oye, mira, que no me voy, que me voy a quedar, porque quería descansar para ver si me quedaba o no, y me voy a quedar con toda su cara, ¿no? Rédito personal, mejora sus posibilidades electorales. Bueno, yo lo que creo es que lo que han enseñado a Biden es que ellos deben de continuar con esta marioneta en una lucha de a ver qué marioneta escoges Biden de distintos partidos y dentro de los partidos que se le habrá puesto a los demócratas y le han demostrado cómo controlan no solo la disidencia, sino también cómo controlan el activismo y las calles. Eso es lo que ha habido, en mi opinión, más que rédito personal y una mejora de posibilidades electorales, porque obviamente a nadie le gusta Sánchez y todo ha sido un maquillaje. Entonces dices, bueno, si esto es un maquillaje y luego todo, obviamente, va a salir a la luz, es que hay cocina de encuestas y de elecciones y sobre todo esto no ha sido para la gente de la calle ni por intereses públicos. Esto ha sido para enseñárselo a los demócratas para que sigan confiando. Le han dicho los demócratas, ponte las pilas o si no te vas y tenemos aquí otros muñecos. Y esto ha sido claramente algo ultra desesperado, que es lo más bestia, porque necesitan continuar como sea cuando están agarrados, bueno, antidemocráticamente al poder, ¿no?
Entonces, la denuncia indica que Gómez presuntamente ofrecía influir ante su propio esposo como presidente del gobierno para la concesión de subvenciones y ayudas públicas. Pues por supuesto. O sea, si hay un presidente o presidenta del gobierno, ¿cómo pueden estar, o de cualquier entidad pública, cómo puede estar la pareja relacionada con altos ingresos, en cierta manera, directa o indirectamente, con esos gobiernos? Eso no puede ser. O sea, no, no. No. Es que Begoña Gómez tiene derecho a trabajar. Los que tenemos derecho a trabajar somos los españoles. De todas maneras, se está utilizando muy torpemente por el otro lado, porque en realidad está todo puesto para que el demócrata elija y decida si continúa con este o con lo otro. Y entonces todos los lados van a actuar al unísono en un plan. Por eso está todo como en el aire. En fin, una cosa que da vergüenza. España no existe. Eso es lo único que tengo que decir. Bueno, desobediencia civil, salida a las calles, huelga general indefinida y boicot a los nazis. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros sin parar, sin parar, sin parar. Y nos unamos, por favor, al mundo académico contra este despropósito todo el rato, también contra el mundo académico. Y paremos todo, porque nosotros somos capaces de pararlo. Tenemos que aplicar la soberanía popular, sí o sí. Viva Palestina libre, del agua al agua, Palestina es árabe. Día 3 de mayo de 2024 se analiza el medio más visto por los palestinos, más censurado por la célula terrorista mal denominada y antisemíticamente denominada Israel, que es Al-Mayadin. Rescate de cuerpos en Gaza tardaría hasta 3 años, advierte la ONU. La mayoría de los restos de proyectiles utilizados por las fuerzas de ocupación en los ataques israelíes contra las viviendas palestinas tienen la inscripción hecho en Estados Unidos, describió el corresponsal de Al-Mayadin en Gaza. Vamos con esto que está sucediendo. Están destruyendo todo. Han destruido universidades, hospitales, eliminando, pues, por supuesto, supermercados, panaderías, todo. Y sobre todo están destruyendo a la población civil y a sus casas. Y a continuación, inmediatamente están viniendo excavadoras que pasan por encima hasta de las poblaciones que intentan defender sus tierras para crear complejos turísticos de alto lujo y resort en burbujas sostenibles de nuevas tecnologías para venderlas al mejor postor por muchísimo dinero. Y esto se hace con la más reciente estadística del Ministerio de Salud palestino en Gaza, que cifró las víctimas de la agresión israelí en 34.596 muertos y 77.816 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Es un negocio obsceno. Es un negocio absolutamente criminal y es un genocidio en código de exterminio por dinero. Tanto por esto, en donde también participa Emiratos Árabes Unidos, que va a reestructurar la ecología del país, como ya lo hizo en Irak y que se está especializando en eso, como otros países de Oriente Medio. Ese Oriente Medio que se dice así, pero en realidad debería de llamarse Asia, igual que Europa, que debería llamarse Asia, y todo es Asia. Y si tenemos que hablar de Europa como una parte de Asia, Rusia es Europa, y tantas mentiras que están sucediendo. No es un tema religioso, es antisemita. Supuestos semitas matan a otros semitas. Es muy perverso, ya se hizo con Grecia para dividirla del Imperio Otomano, porque Grecia es Turquía, Grecia no existió nunca, y lo que estamos viendo son negocios y negocios, y mientras tanto distrayéndonos el trilero de Biden, mientras construye, según él, por ayuda humanitaria, una plataforma gasífera de extracción de gas en las costas del puerto de Gaza. Un puerto que no tiene calado, pero en el interior del mar ya avanzado, allí sí ha colocado esta plataforma en tiempo récord para robar gas y venderlo a Europa. Y esto es lo que se cuece. Y mientras tanto nos van a llevar las armas porque aquí la clave está en Ucrania. Que ha perdido estrepitosamente la ONU en su intento de atacar a Rusia, porque eso es atacar a China, y aquí en el intento de atacar a Irán, porque eso es atacar a China, y porque China es la jefe del mundo económico y de todo, al día de hoy, gracias a su franja y la ruta, su win-win, su ganar-ganar, y su idea de el desarrollo común de todos los pueblos del mundo al unísono, supondrá esplendor, bienestar y paz. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues como Yemen, boicot, romperle los esquemas económicos
a el anglo y su ente sionazi, de terrorismo, de robo, de pirateo y de desestabilización. ¿Cómo? Desobediencia civil, eh, huelga general indefinida y no comprar ningún producto ni ningún servicio nazi. Vamos a ello, estamos con todos los pueblos que están sufriendo en esta guerra de la Franja y la Ruta, en contra de China, que es lo que subyace en todo esto, y viva Palestina libre, del agua al agua. Palestina es árabe. La Carmen López te lo cuenta. Información